Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta clase de infecciones en piel y estructuras relacionadas. Bueno, estas infecciones de piel y estructuras relacionadas, que antiguamente se llamaban infecciones de piel y partes blandas, hoy en día se considera mucho más correcto este término de estructuras relacionadas, son las que incluyen a las que afectan la piel, los anexos cutáneos, al tejido celular subcutáneo, a las fascias, que son los tejidos que separan el tejido celular subcutáneo del músculo, y el músculo estriado. Son, junto con las infecciones de las vías aéreas, de las vías respiratorias, las infecciones más frecuentes en clínica humana. Están producidas por una variedad de microorganismos que pueden producir de la microbiota del medio ambiente. Quiere decir que, como generalmente, como vamos a ver, se producen porque hay una lesión y una ruptura de la solución de continuidad de la piel que hace que puedan entrar microorganismos a través de ella, y estos microorganismos generalmente nosotros con la piel contactamos con todo el tiempo en el medio ambiente. Puede ser por flora del medio ambiente. Como vamos a ver, también puede estar involucrada flora propia de la microbiota de la piel. El diagnóstico de estas infecciones es en general clínico, y el diagnóstico microbiológico generalmente se reservó o hasta determinado momento, que podríamos ubicar a mediados de la década fines de la década del 90, principio de la década del nuevo siglo, de la primera década del nuevo siglo. El diagnóstico microbiológico se reservó para situaciones y para casos donde era imprescindible conocer la etiología, porque había falla de tratamiento o porque había un retraso importante en la cicatrización en un tiempo razonable que está establecido para la cicatrización de distintas lesiones a nivel de piel. La realidad es que, como vamos a ver más adelante en la clase, la aparición de algunas bacterias particularmente virulentas y particularmente resistentes a los antibióticos hoy hacen necesario que se haya ampliado mucho la necesidad de diagnóstico microbiológico, y estas infecciones ya no son de diagnóstico clínico casi exclusivamente, sino que involucran la necesidad del diagnóstico microbiológico. Cuando queremos clasificar estas infecciones, las podemos clasificar. Hay muchas clasificaciones diferentes de estas infecciones. Una que a mí me resulta práctica es clasificarlas en infecciones de piel, que serían las piodermias primarias, las piodermias secundarias y las infecciones necrotizantes de piel, que son aquellas que involucran, como vamos a ver, la epidermis, la dermis y la hipodermis, y el tejido celular subcutáneo. Y después tenemos las infecciones del músculo, que pueden ser piogénicas, o sea, que están producidas por abscesos purulentos, o las no piogénicas. Otra clasificación interesante es la de clasificarlas en leves o graves. En general, esto también está relacionado de alguna manera con su ubicación anatómica. Como vamos a ver, las más superficiales, las leves, incluyen las más superficiales, que son en general con síndromes bien definidos, que tienen etiología generalmente predecible, que se pueden resolver con diagnóstico clínico, donde el diagnóstico microbiológico queda reservado a algunos casos en particular. Generalmente tienen curso benigno y tienen buen pronóstico, y en general se curan con tratamiento médico, con tratamiento clínico. Acá tratamiento médico está utilizado como sinónimo de tratamiento clínico farmacológico. Las graves son síndromes clínicos según etiología y estructura anatómica. La etiología generalmente no la puedo predecir por el síndrome, sino que tengo que realizar diagnóstico microbiológico. Hay mucha destrucción tisular profunda, un alto índice de complicaciones y tienen una tasa de mortalidad interesante, y en general acá el tratamiento es quirúrgico y requiere antibióticos parenterales. Para adentrarnos en el estudio de estas infecciones, vamos a ver la estructura anatómica de la piel.
Primero digamos de que la piel es el órgano más extenso del organismo. En promedio mide 1,6 metros cuadrados para un adulto y puede pesar 4 kilos. Este es un órgano fundamental, ya que tiene unas funciones muy importantes. Tiene funciones desde el punto de vista inmunológico, tiene funciones como barrera que nos protege de la pérdida de calor y de la pérdida de humedad y que participa activamente en la mantención del equilibrio hidroelectrolítrico, y también tiene una función sensorial porque tenemos nervios que nos permiten percibir sensaciones a través de la piel, fundamentalmente el tacto, y que también es el órgano que nos permite contactarnos con los otros seres humanos, con los otros elementos de la naturaleza. Desde el punto de vista anatómico, está constituida por tres capas fundamentales que son epidermis, dermis y hipodermis. La epidermis es una capa que puede tener distinto grosor según el lugar anatómico donde se encuentra, y por ejemplo a nivel de los párpados miden solamente 0,03 nanómetros, mientras que la piel de la palma de las manos mide más o menos 1 nanómetro, y en la palma de los pies 1,5 nanómetros. Las células más importantes que están presentes en esta, o que son las mayoritarias de esta capa, son los queratinocitos, que son células especializadas que van a segregar la queratina, que es una sustancia que le confiere impermeabilidad a la piel, tanto para el agua como para la mayor parte de las sustancias líquidas, y que por otro lado evitan la pérdida de grandes cantidades de agua, excepto aquella que sale por los poros, como vamos a ver, de las glándulas sudoríparas. Por otro lado, los queratinocitos también segregan citocinas, que son importantes para ciertas funciones inmunológicas. Otras células que tiene esta epidermis son los melanocitos, que son células que segregan la melanina, que es el pigmento que le da la coloración a la piel y que nos sirve para protegernos de fundamentalmente las radiaciones ultravioletas que produce el sol. Por otro lado, tenemos las células de Merkel, que son células que están vinculadas a las terminaciones nerviosas libres y que tienen que ver con el tacto, y también las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno que van a tener una importante función en la respuesta inmunológica y también en algunas patologías alérgicas. Por debajo de la epidermis tenemos la dermis, que va a tener una integración también, está integrada por colágeno y por fibras elásticas y por células como los fibroblastos, los mastocitos, las células dendríticas dérmicas y los macrófagos. Aquí también esta capa de la piel tiene una gran importancia en la función inmunológica para evitar como respuesta al ingreso, es decir, habiendo violado de alguna manera la barrera epidérmica de los microorganismos. Y por último, bueno, en esta capa dérmica se van a localizar fundamentalmente casi todos los anexos de la piel, que son las glándulas sudoríparas, que pueden ser de secreción écrina o apócrina, las glándulas sebáceas, que segregan un lípido, fundamentalmente triglicéridos, que le van a dar un tenor graso a la piel y que la van a cubrir de ácidos grasos que son protectores contra la proliferación de muchos microorganismos, y también los folículos pilosos, que son los anexos encargados de la generación del pelo en la zona de la piel que tenemos vello o pelo. Por otro lado, también existen nervios en esta capa que están vinculados a las cuestiones táctiles.
Y por último tenemos la hipodermis, que tiene tejido graso subcutáneo, ¿sí? Que es fundamental para la conservación de la temperatura y de la energía, y que están en contacto y es por donde también corren los vasos, las arteriolas, que van a irrigar a la piel y que se van a ir diversificando hacia la superficie en forma cada vez de vasos más pequeños. Eh, bueno, en la próxima lo que vamos a ver es un corte histológico, un poco más, no un dibujo, sino un corte histológico visto al microscopio, donde vemos los distintos estratos que están integrando cada capa de la piel. O sea, la epidermis está construida por 4 estratos diferentes: el estrato córneo, que tiene que ver con esta capa de queratinocitos, el estrato granuloso, el espinoso y el basal. Luego la dermis la podemos diferenciar en una dermis papilar y una dermis reticular, y como ven, ahí tienen un corte donde se observan los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, y el músculo piloerector, que es aquel que permite que el pelo salga de una forma erecta. Y por debajo tenemos la hipodermis, que tiene estas células adiposas fundamentalmente, que tienen una... Ahora bien, la piel tiene una flora cutánea normal, una microbiota propia, que está básicamente integrada por bacterias residentes, ¿sí? Que pueden ser comensales, que son aquellas que no causan disturbios, que de alguna manera están en forma simbiótica con las células epiteliales y que nos generan una protección contra bacterias patógenas, y eventualmente pueden transformarse en bacterias patógenas, fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Y luego también la flora cutánea. Su constitución en cuanto a géneros y especies de esta microbiota es muy amplia. Acá vamos a nombrar las bacterias más importantes, tanto gram negativas como gram positivas. Sepan que hoy en día, con el advenimiento de la biología molecular, se han hecho muchos estudios, se sigue estudiando mucho la microbiota de la piel, y se ha cambiado un poco el paradigma, y se ha encontrado que ciertas bacterias que creíamos que eran propiamente oportunistas, hoy en día sabemos que están integrando la microbiota y que pueden, eh, sin dejar de tener un carácter oportunista, no necesariamente tienen que venir del medio ambiente, son parte de la microbiota propia de la piel. Las bacterias residentes gram positivas más importantes son los Staphylococcus coagulasa negativa, y dentro de estos el Staphylococcus epidermidis, los Micrococcus, los difteroides como el Corynebacterium y los Brevibacterium, y bacilos anaerobios estrictos como Propionibacterium acnes, que es el agente etiológico del acné. Por otro lado, dentro de las gram negativas tenemos las especies de Acinetobacter y las especies de Pseudomonas. Y dentro de los hongos, el más importante a nivel de la microbiota de la piel es el Pterosporum, los distintos géneros de Pterosporum, dentro de los cuales el Pterosporum ovale es el productor de lo que conocemos como la caspa.
por otro lado, aparte de la flor, lo que llamamos la flora residente, que es esta flor, esta microbiota de la piel que está permanentemente colonizándola, tenemos una flora cutánea transitoria, que está formada por bacterias que generalmente provienen del medio ambiente, que eventualmente colonizan la piel y se transforman en patógenas cuando la piel pierde su integridad. Básicamente, dentro de los gram positivos están el Staphylococcus aureus, que en personas sanas está presente en un 30%, ¿sí? en la aportación nasal, y nosotros algo de esto ya vimos en la clase de enfermedades de transmisión alimentaria. Y el Streptococcus pyogenes, que en la población general, el 10% de la población lo... Pues bien, ahora veamos cuáles, en las infecciones de piel, cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la piel contra la agresión de los microorganismos que se transforman en patógenos. Por un lado, en la piel hay que tener presente que en la piel intacta es una barrera de defensa mecánica efectiva de invasión por microorganismos, y que cuando tenemos una solución de continuidad, una rotura de esta barrera de defensa mecánica, ya sea por la picadura de insectos, por un trauma, porque nos cortamos, nos pinchamos, etcétera, esto favorece la infección por la invasión de las bacterias o de los microorganismos y su... Por otro lado, los mecanismos de defensa contra la infección que tiene la piel es, por un lado, la renovación de la epidermis, o sea, de estos queratinocitos básicamente, que se van perdiendo por descamación, y con la pérdida de estos queratinocitos se pierde también gran parte de la microbiota que habita la superficie externa de la piel. Entonces, siempre esto hace que el inóculo de bacterias sobre la piel esté absolutamente regulado. De lo contrario, si no hubiera esta renovación, cada vez tendríamos más bacterias sobre bacterias y tendríamos una colonización de un número tan importante de bacterias que seguramente terminarían produciendo infección. Esto no ocurre justamente por este mecanismo de pérdida de queratinocitos a través de la renovación de la epidermis, o lo que llamamos descamación. Por otro lado, el pH de la piel es de 5,5, es un pH ácido, por debajo de 7, y esto también dificulta el desarrollo de muchos microorganismos patógenos. La secreción sebácea, que es rica en ácidos grasos insaturados, también proveen una defensa contra la agresión de microorganismos, porque los ácidos grasos tienen un efecto bactericida importante. El nivel de humedad de la piel también es importante para la protección, porque en general la piel se mantiene en un nivel de humedad que no es suficiente para el desarrollo de algún tipo de microorganismo patógeno en particular. Cuando la piel está constantemente húmeda, esto puede favorecer el desarrollo de muchos microorganismos, y también la resecación, el nivel de humedad muy disminuido de la piel, porque aumenta mucho la descamación, porque ahí hay muerte de muchos queratinocitos en forma magnificada por el tema de la deshidratación que se sufre, también pueden favorecer la entrada de microorganismos. Por otro lado, otro mecanismo es el que nos provee la flora residente, esta microbiota residente de la piel, tiene una función protectora. Por ejemplo, nosotros tenemos un estafilococo epidermides en nuestra flora residente, que solamente cuando es sustituido por el estafilococo aureus, este estafilococo aureus va a poder ser un patógeno ingresando a través de alguna solución de continuidad. Por otro lado, hay un factor inmunológico que está dado tanto por inmunidad humoral o celular a nivel de la piel. La inmunidad humoral fundamentalmente dada por la IgA secretoria, y la inmunidad celular por estas células de Langerhans, estas células que yo ya les describí, que son células presentadoras de antígenos. Por otro lado, hay factores predisponentes para estas infecciones de piel, y bueno, uno de ellos es la diabetes descompensada, porque produce un inmunocompromiso secundario. Ustedes van a tener más adelante una clase específica sobre este tema. La insuficiencia renal, las neoplasias hematológicas malignas también son factores predisponentes, porque todas ellas traen alteraciones a nivel inmunológico que favorecen la entrada de microorganismos
y la falta de respuesta inmunológica, a nivel de la piel para defenderse de esa invasión, la desnutrición, el alcoholismo, el SIDA y el uso prolongado de corticoides e inmunosupresores también son todos factores predisponentes de infecciones. En estos cuadros lo que estamos tratando de mostrarles es que la infección de piel y las estructuras relacionadas pueden de alguna manera dividirse por su localización tisular, por la extensión que tienen y por la profundidad a la que llegan. Y entonces vamos a tener las distintas tipos de infecciones, tomando desde las más superficiales a las más profundas. Las más superficiales van a ser el impétigo, el éctima, ¿sí? Después vamos a tener las infecciones que involucran a los folículos pilosos, como la foliculitis, los forúnculos y los carbúnculos. Luego tenemos la erisipela, que ya como ven involucra la dermis. Y luego tenemos la celulitis, que involucra todo el espesor de la dermis, no solo la dermis papilar, y que llega casi hasta el tejido, hasta la hipodermis. Luego tenemos algunas especiales infecciones, como la fascitis necrotizante, que ya abarcan la dermis, la hipodermis y parte de la fascia muscular y parte del músculo, y por último aquellas que involucran directamente al músculo, que pueden no involucrar a las capas más superficiales de la piel, pero tienen que involucrar al músculo particularmente, que son las piomiositis. Luego tenemos algunas superficiales que son muy particulares, infecciones muy que están dadas por algunos eventos autoinmunes, la mayoría, como el eritrasma, ¿sí? la queratolisis pigmentada o la tricomicosis axilar, que son infecciones que son secundarias en general a la sepsis, o sea que no son infecciones primarias de la piel, sino que son infecciones secundarias. Estas infecciones, la fascitis necrotizante y las piomiositis, están dadas fundamentalmente en el síndrome de la piel escaldada del estafilococo, en el síndrome del shock tóxico por estafilococo, todas cuestiones que vamos a ver más adelante, el síndrome del shock tóxico estreptococo y la fiebre escarlatina. Mientras que las que están asociadas a la sepsis son el ectima gangrenoso, la meningococcemia aguda y las endocarditis aguda, pueden dar este tipo de expresiones superficiales. En cuanto a la fisiopatogenia de la infección de piel y partes blandas y estructuras relacionadas, no hay duda de que tiene que haber o que el evento más importante para que se produzcan es la pérdida de solución de continuidad de la piel como barrera. Fíjense en que cualquier tipo de herida o lesión de la piel, que son muy frecuentes porque los seres humanos estamos en contacto con el medio ambiente a través de nuestra piel y tenemos por nuestra actividad mucha exposición a ciertas prácticas que nos pueden producir distintos tipos de lesiones a nivel de piel, a veces muy pequeñas y muy microscópicas, va a dar lugar a la entrada de la flora residente y la flora colonizante o la flora del medio ambiente, y si esta invasión puede sortear la defensa inmunológica de las capas de las células que están ubicadas en la epidermis y en las capas de la dermis, pueden alcanzar la circulación sanguínea y ocurrir una diseminación hematógena, produciendo ya ahora después infecciones sistémicas a punto de partida de su ingreso en piel, o pueden también atacar, si siguen invadiendo en profundidad, estructuras más profundas como la fascia, la hipodermis, la fascia o los... Vamos a empezar viendo como primer cuadro infeccioso de piel y estructuras relacionadas a una infección muy superficial como es el impétigo, que tiene muchísima mayor incidencia en niños que en adultos, que tiene una estacionalidad presentándose mucho más en primavera y en verano que en invierno y en otoño, y que donde el bajo nivel socioeconómico, las condiciones de vida a las que están
sometidas mucha parte de nuestras comunidades por la falta de recursos en cuanto al hacinamiento y a la falta de acceso al agua, y esto conllevando a una falta de higiene adecuada, los pone en un mayor riesgo. Y otro factor predisponente son las pequeñas soluciones de continuidad que tiene la piel, como ya lo vimos, tanto las picaduras, los eczemas, o sea, ciertos producción de rash, de prurito, que generan prurito y que producen rascado, y este rascado produce lesiones. También la escabiosis, que es la sarna y que produce también un prurito importante y por ende un rascado importante, y se le van a producir lesiones, y lesiones producidas también propiamente por los parásitos que producen las sarnas. En realidad no son parásitos, son artrópodos, son y la pediculosis, que está producido también por artrópodos como los piojos. ¿Cuáles son las características clínicas del impétigo? Bueno, el impétigo tiene estas características, estas lesiones características que comprometen la cara, el tronco y las extremidades, y que en general esta lesión se puede asentar tanto en piel sana como en piel enferma. Inicialmente, en general, se asientan sobre alguna solución de continuidad, así empieza la infección, el niño se rasca, se produce una pequeña erosión, o lo pica un mosquito y se rasca, y sobre ellas empieza, porque empieza a proliferar el microorganismo que las produce, una lesión que después se puede ir como contagiando a todo el resto de la epidermis a través también del rascado fundamentalmente del niño y a piel sana. Comienzan como una mácula eritematosa, que generalmente de 1 a 2 milímetros, muy pequeñita, sobre las cuales hay como unas vesículas que tienen paredes muy delgadas y que cuando se rompen lo que hacen es liberar un exudado amarillo característico que le da el nombre a estas lesiones de lesiones melicéricas, por el parecido que tiene este exudado con la miel, con el color fundamentalmente de la miel, no con la consistencia. Y este exudado, que aparte es rico en los microorganismos que producen la lesión, se disemina con facilidad por autoinoculación, fundamentalmente, como les dije antes, por el rascado. Bueno, acá tienen distintos estadios de las lesiones. Fíjense en la primera foto que vemos en la parte izquierda superior, vemos las lesiones iniciales, donde se ve pequeñísimas vesículas que van a contener este exudado melicérico. Luego vamos a tener costras melicéricas muy claras, sobre todo en cara. Y bueno, acá tienen otras localizaciones, y en la última foto, la foto derecha inferior, vemos ya cuando se forman estas costras, ya no tan productivas de secreción, pero quedan estas costras secas que son características. Acá tenemos otras fotografías que nos muestran dos tipos diferentes de impétigo. Uno es el impétigo que vemos del lado izquierdo, donde vemos las vesículas que luego van a drenar este líquido melicérico y van a formar las costras, que se llama impétigo no bulloso. Y del lado derecho vemos dos fotos, la superior y la inferior, donde vemos en distintas localizaciones anatómicas ampollas, flictenas, muy ricas en este líquido, que no es tan melicérico como cuando se produce el impétigo no bulloso, pero es lo que se conoce como impétigo bulloso. Bulla quiere decir ampolla, flictena, y en este caso lo que hay es como una dermolisis más importante, y entonces la producción de esta ampolla. ¿Cómo sería entonces la etiopatogenia? O sea, ¿cómo sería la patogenia producida por el microorganismo que es el agente etiológico? Eso quiere decir etiopatogenia. Bueno, el agente etiológico más prevalente es el Staphylococcus aureus, que hoy en día se estima que está presente en el 70-80% de los casos de impétigo, y está seguido por otro microorganismo que es el Streptococcus beta hemolítico grupo A, o el Streptococcus pyogenes, que ya lo vimos cuando vimos faringitis, o por la asociación de ambos. En general, hasta hace 20 años, la mayor prevalencia estaba dada por Streptococcus pyogenes, por Streptococcus beta hemolítico grupo A,
y en algunos lugares que son zonas hiperendémicas de Streptococcus pyogenes, sigue siendo el agente etiológico prevalente en la producción de impétigo. En realidad, algunos autores dicen que el rol del Staphylococcus aureus estaría como hipertrofiado, como de alguna manera sobreestimado, porque lo que ocurriría es que, estando los dos presentes, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico grupo A, por ciertas sustancias que segregan las cepas de Staphylococcus aureus, que producen bacteriocinas que pueden dificultar entonces la recuperación del estreptococo beta hemolítico grupo A en los cultivos, y uno termina diagnosticando, si hace estudios de estas lesiones, como agente etiológico solamente al Staphylococcus aureus. Hay estudios epidemiológicos que han visto que la piel normal adquiere el estreptococo beta hemolítico grupo A, cuando este es el agente etiológico, 10 días antes del comienzo del impétigo, y alguna solución de continuidad, como ya dijimos, en la etapa córnea de la piel. Por otro lado, 2 a 3 semanas después de la infección en la piel aparece generalmente, cuando es por estreptococo beta hemolítico grupo A, colonización faríngea en el 30% de los niños. En el impétigo facial ocurre al revés, en general es por diseminación de estreptococos piógenes que están localizados en la faringe y que por contigüidad empiezan a dispersarse primero al espacio orobucal y luego al exterior, a la piel peribucal. Esto generalmente es más frecuente en los climas muy fríos, donde se da como un resecamiento importante de la piel de la cara, y esto favorece la diseminación del estreptococo beta hemolítico grupo A, y en general el serotipo que produce este impétigo es el mismo que el que produce la faringitis, mientras que en climas más cálidos, en general, cuando hay impétigo producido por estreptococo beta hemolítico grupo A, es por serotipos diferentes a los que producen faringitis. Cuando el Staphylococcus aureus es patógeno único, la colonización nasal, perineal o axilar en general precede a la de la piel. Y nosotros ya vimos en la clase de enfermedades de transmisión alimentaria que los reservorios naturales del Staphylococcus aureus en el ser humano son las narinas, el periné y las axilas. La aportación nasal se asocia en el 35% de los niños, y el 20% también posee colonizado el periné, y un 5 al 10% los interdígitos y las axilas. O sea que el órgano más importante de colonización siempre es la narina. En los niños con impétigo, la aportación nasal está presente en el 60%, y en aquellos casos de dermatitis atópica, que es una enfermedad inmunológica de la piel, puede superar el 90%. En esta diapositiva vemos cuál sería la patogenia de estreptococo beta hemolítico grupo A en el impétigo no bulloso. Acá tenemos representada la célula de Langerhans, esta célula presentadora de antígeno que yo le decía, a los que el estreptococo, que recuerden que es una cadena de cocos gram positivos, se une a través de una proteína de membrana que tiene el estreptococo beta hemolítico grupo A, que es la proteína F, y por otro lado, por otra proteína de membrana que tiene este estreptococo, que es la proteína M, se une al queratinocito, o sea, a dos células de la epidermis. Esto hace que quede muy adherido a la piel y que esto le permita que pueda ocurrir la infección. Recuerden siempre que una infección bacteriana comienza siempre con la adhesión de la bacteria a una mucosa o a la piel o a un tejido donde va a producir su proliferación y su infección. Vamos a ver entonces un poquito más sobre estos estreptococos. El género estreptococos, como ya dije, son cocos gram positivos que forman cadenas, son catalasa negativos, inmóviles, no forman esporas, son anaerobios facultativos y en general son parte de la microbiota de la orofaringe. Recuerden de que este género Streptococcus teníamos distintos criterios de clasificación.
uno de los criterios de clasificación son los antígenos de Langfield, que eran los polisacáridos de membrana, que los podía diferenciar en distintos grupos que iban de la A a la G, ¿sí? Luego teníamos la clasificación a través de los patrones de hemólisis, donde los podíamos clasificar en beta hemolíticos, aquellos que producen una hemólisis total en el agar sangre de carnero al 5%, los alfa hemolíticos que producían esta hemólisis incompleta de los eritrocitos que están contenidos en el agar y que le dan esa coloración verde alrededor de las colonias, y por último los no hemolíticos o gamma hemolíticos que no tienen hemolicina sino producen la hemólisis, o sea la destrucción de los glóbulos rojos incluidos en el agar sangre. También tenemos las características bioquímicas, metabólicas y factores de virulencia. Y acá tienen los distintos grupos de estreptococos, cuál es su característica de hemólisis, cuál es su patrón de hemólisis y cuál es el antígeno del Langfield que presentan. Fíjese que Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo beta hemolítico grupo A del Langfield, presenta un patrón beta de hemólisis. El Streptococcus agalactiae, que presenta este patrón de hemólisis difusa que yo les mostré el otro día en la clase de transmisión vertical y que tiene el antígeno B del Langfield, por eso es el Streptococcus beta hemolítico grupo B. Después tenemos los del grupo C, que son Streptococcus equi y que son beta hemolíticos. Luego tenemos los del grupo D, que pueden ser Streptococcus bovis, que son gamma hemolítico o anhemolítico, y otros que pueden ser el E, el W, que son beta hemolítico, alfa hemolítico o gamma hemolítico. El neumococo, que también es un Streptococcus pneumoniae, es alfa hemolítico y no tiene polisacáridos aglutinables con los antisueros de Langfield, por lo cual no lo podemos clasificar dentro de un grupo de Langfield. Luego tenemos los grupos Viridans y no hemolíticos, donde están Streptococcus sanguis, Salivarus, Mutan y otros. El que está involucrado en el impétigo es el Streptococcus beta hemolítico grupo A, el Streptococcus pyogenes, que acá en esta foto vemos una coloración de Gram, donde ven las cadenas de cocos Gram positivos en una muestra tomada de una costra melicérica, y en la foto del lado derecho lo que vemos son las colonias de Streptococcus beta hemolítico grupo A o Streptococcus pyogenes crecidas en agar sangre de carnero al 5%, con la característica. Esta, como vimos recién, son la estructura del Streptococcus pyogenes, que tiene una pared celular constituida por el carbohidrato de Langfield, que en el caso del Streptococcus pyogenes es del grupo A, los ácidos lipoteicoicos, la proteína M, que vimos que era esa que le servía para unirse a los queratinocitos, que pueden ser diferentes, y hay más de 80 tipos distintos, la proteína F, que es la fijadora de fibronectina o de las células de Langerhans, y la proteína fijadora de IgG, que es una proteína parecida a la proteína A del Staphylococcus aureus. Por otro lado tenemos la cápsula, que es de ácido hialurónico y que no tiene capacidad antigénica, no es inmunogénica. Aquí en una representación más gráfica vemos cómo es la estructura y cómo se disponen esas distintas cápsulas, esas distintas capas, y vemos que entonces tenemos por fuera del citoplasma la membrana plasmática, luego vamos a tener la pared de celular y por último esta capa de ácido hialurónico, que es esta cápsula de ácido hialurónico que recubre por fuera a estos estreptococos. Fíjense en que los ácidos lipoteicoicos atraviesan todas las capas superficiales del Streptococcus pyogenes y la proteína M también hace lo mismo. Fíjense en que también tiene una C5A peptidasa que le sirve para protegerse, para destruir el C5A que trata de formar la acción del complemento sobre esta bacteria. Por otro lado, también van a producir estos estreptococos pyogenes sustancias como estreptoquinasas y hialuronidasas, que lo que hacen es degradar ácido hialurónico
que es parte constituyente de los tejidos dérmicos. Tienen una streptolicina que puede ser O y S, ya lo vimos esto cuando vimos faringitis, y esta streptolicina son hemolicinas que pueden ser oxígeno dependiente o oxígeno tolerantes, y que entonces van a ser aquellas que son las responsables de la beta hemólisis, pero que también pueden ser responsables de la hemólisis intravascular. Y por último tienen una exotoxina pirogénica estreptocóxica, que es una toxina que lo que hace es producir fiebre en los pacientes. Está vinculada al las dos diapositivas previas no tienen audio porque es simplemente una explicación, algunos detalles sobre lo que se explicaba en la diapositiva tres anteriores. Entonces, no todas las diapositivas de ahora en más van a tener audio. Lo digo para que después no me empiecen a mandar mensajes de que hay diapositivas que no se escucha el audio. No tienen audio. Las que no tienen audio, no tienen audio. Diagnóstico diferencial entonces con varicela, ¿sí? Que es una enfermedad viral, con tiña circinata, que es una enfermedad producida por un hongo, por herpes simple, o sea, otra enfermedad viral, por pustulosis palmoplantar aguda, por psoriasis pustular localizada, que es una enfermedad autoinmune, y por listeriosis cutánea primaria, que es una enfermedad bacteriana producida por... El impétigo bulloso, ya vimos que había dos tipos de impétigo no bulloso e impétigo bulloso. Es un impétigo caracterizado por la formación de ampollas que son ricas en este líquido donde está presente el microorganismo y que es de un color amarillo claro. Es debida siempre el impétigo bulloso a una infección por un estafilococo aureus de fago 2 infectado por un virus que ataca a las bacterias de tipo, que se llama fago 2, y que dentro de la clasificación de estos virus fago 2, que es muy amplia, fundamentalmente es el tipo 71, el 3A, el 3C y el 55. Este estafilococo aureus excreta toxinas exfoliativas que son proteasas que hidrolizan a una de las moléculas de adhesión intercelular de los queratinocitos, que es la desmogleína 1. Es más frecuente en recién nacidos y representa el 10% de los casos de impétigo. Comienza con vesículas que luego se tornan en estas ampollas flácidas con este líquido amarillo claro, y que no tienen un área eritematosa perilesión como ocurre con las pequeñísimas ampollitas que se forman en el impétigo no bulloso. Se rompen dejando un lecho rojo que luego forma una costra marrón clara, y esta entidad, como el síndrome de la piel escaldada y el síndrome escarlatiforme estafilocóxico, son la manifestación cutánea de dos toxinas de este fago, de estos estafilococos aureus infectados con el fago 2. Y estos son la, la exfoliatina A y la exfoliatina B. En esta diapositiva vemos un esquema de la piel, ¿sí? Y vamos a ver en las próximas diapositivas cómo se da anatómicamente la producción de esta bulla, de esta ampolla producto de la patología. Acá tenemos representado el desmosoma, o sea, el espacio de unión entre estas células, estos queratinocitos que están en la epidermis, y vemos que la proteína que une, que hace el nexo de unión y que cierra de alguna manera este espacio, es la desmogleína 1, ¿sí? En parte, y por otro lado otra proteína que llamamos desmocolina. La desmogleína 1 es esta proteína que va a ser... Entonces lo que ocurre es que cuando se produce esta toxina exfoliativa va a clivar, va a romper a esta desmogleína, se van a perder la integridad de estos desmosomas, y se van a empezar a separar los queratinocitos, dejando un espacio interior que da lugar a la acumulación de líquido
que es muy rico en estas proteínas, en la demogleína y también en el Staphylococcus aureus, productor de toda la patología. Otro cuadro es el síndrome de la piel escaldada. También es debido al FAGO2, en este caso básicamente al tipo 71. Es más frecuente en recién nacidos, denominándose enfermedad de Ritter o Pemphigo neonatorum. Se pueden dar brotes epidémicos a veces en servicio de recién nacidos, porque los Staphylococcus aureus son muy contagiosos, sobre todo trasladados de un paciente a otro por las manos del personal o de fomites. Los fomites son sustancias inanimadas como termómetros, el estetoscopio, etcétera, utilizado por el personal de salud para el tratamiento de estos neonatos. Y cuando tenemos un neonato que está infectado o que tiene un síndrome de piel escaldada, si no tenemos muchos recaudos, podemos diseminarlo, lo que se llama en forma horizontal, entre los pacientes que están internados en el mismo área y producir un brote epidémico intranosocomial. Es de comienzo abrupto, con fiebre, tumefacción de la piel y rash, escarlatiforme. Tiene grandes, flácidas y claras bullas que se localizan por todo el cuerpito y al romperse dejan un lecho rojo brillante, y en general con hidratación y tratamiento antibiótico adecuado. Lo que están viendo acá es una foto de un niño que ya ha perdido, tiene un síndrome de piel escaldada y ha perdido fundamentalmente todas estas bullas que se le habían producido, y le queda este lecho rojo, como ven, brillante. Este niño se comporta prácticamente como un gran quemado que ha perdido casi toda la epidermis y que entonces tiene una muy mala regulación de su temperatura y de su medio hidroelectrolítico. Así que a estos niños lo que más importa es ponerle compresas húmedas para tratar de evitar la pérdida de líquido, y con antibióticos muchas veces locales y antibióticos sistémicos y acá vemos otra foto de un neonato que tiene un, el cuadro que está en una etapa anterior a la foto que vimos del cuadro del síndrome de la piel escaldada, donde tiene, todavía se le ven algunas ampollas intactas, no rotas, y otras que ya se fueron debridando y fueron perdiendo el líquido que tienen en su interior, y fueron dejando ese lecho rojo brillante característico. Entonces, ¿cuándo tengo que realizar diagnóstico microbiológico frente a un caso de impétigo? En impétigo no bulloso, solamente si tengo fracaso de tratamiento. Si un niño reiteradamente viene con el impétigo no bulloso, es tratado con el antibiótico tópico adecuado y con las medidas de higiene y de cuidado adecuado, y a pesar de eso persiste con el cuadro y este cuadro no retrocede, uno debe hacer un estudio microbiológico a ver si hay algo de la etiología donde no está adecuado el tratamiento. Y en el impético bulloso, en el síndrome de la piel escaldada y en el síndrome escarlatiforme estafilocóxico, siempre debo hacer. ¿Cómo voy a hacer este diagnóstico microbiológico? Primero, voy a tomar la muestra, y para esto voy a desinfectar la piel y voy a levantar esas costras más superficiales que se vieron en las fotografías. Generalmente lo hacemos con una aguja mosquito, con una aguja 15-6, que es la aguja mosquito, y levantamos esa costra que se levanta. Una vez que uno la toca por un borde empieza a levantarse, entonces tomo con un hisopo o con raspaje, con un elemento romo, una cantidad de material por debajo de la lesión, ¿sí? Y del lecho de la lesión por debajo de la costra. Y en el caso de que sea un impétigo bulloso, si tengo bullas intactas, lo que hago es aspirar el contenido de la ampolla con una jeringa de tuberculina, que es una jeringa en general de 1 mililitro, que es muy finita, o una punción aspiración desde piel sana. Punción aspiración es una técnica que lo que hago es cargar en una jeringa una cantidad determinada de solución fisiológica, generalmente 2 mililitros, y entonces desde la piel sana cercana a donde está la lesión, lo que voy a hacer es primero instilar esta solución fisiológica a
la zona, desde la piel sana hacia la zona donde está la lesión, y luego rápidamente, inmediatamente aspirar nuevamente, y de esta manera lograr obtener material rico en los microorganismos que producen. Bueno, desde el punto de vista de qué técnicas voy a usar para el diagnóstico microbiológico, tengan en cuenta que la reacción de el dosaje de la antistreptolicina O no se altera en esta patología, y hay otras anticuerpos que puedo medir y que pueden tener cierto rendimiento para el diagnóstico, pero que en la Argentina, para serles honestos, no se usan para nada para el diagnóstico microbiológico de esta patología. En general lo que se hace siempre es cultivo. El cultivo se hace en agar sangre y también en medios líquidos en caldo tioglicolato, y siempre hago un extendido directo del material que viene en el hisopo para verlo al microscopio. Los serotipos de Streptococcus beta-hemolítico grupo A más vinculados al impétigo no bulloso son estos que figuran aquí, no es algo que lo tengan que... Una vez que sembraron esa placa de agar sangre, a las 24 horas de incubación vamos a tener colonias, si creció un Streptococcus beta-hemolítico grupo A, colonias pequeñas, muy beta-hemolíticas, y si creció un Staphylococcus aureus, vamos a ver colonias de pigmentación amarilla más grandes, también con una beta-hemólisis a su alrededor. Con estas colonias voy a tener que hacer la identificación bacteriana. La identificación bacteriana de estas dos bacterias es muy sencilla y no requiere demasiadas pruebas. Fíjense en que el Streptococcus beta-hemolítico grupo A lo puedo determinar poniendo un disco de bacitracina en una... Lo que hago es tomar una colonia con un hisopito, lo siembro en superficie por otra placa de agar sangre, y en el medio de esa siembra lo que hago es poner un disquito de bacitracina. Las bacterias van a desarrollarse y van a producir su beta-hemólisis característica. Pero como la bacitracina es un antibiótico activo contra el Streptococcus pyogenes, y alrededor, en el halo donde difundió el antibiótico alrededor del disco, no va a haber desarrollo de la bacteria, no voy a ver hemólisis. Entonces me va a dar un patrón como el que ven ahí. Van a ver el disquito de bacitracina, alrededor todo un halo de no crecimiento con el agar sangre sin hemolizar, y luego toda una zona de crecimiento con el agar sangre hemolizado. Luego también voy a hacer una prueba de PIR, que es una prueba característica para esta bacteria, que como tiene una enzima que es capaz de hidrolizar este compuesto, que tiene un nombre bastante largo y no se los voy a dar ahora, va a dar un color rosado porque va al hidrolizar este compuesto, va a acidificar el medio y va a cambiar su color de amarillo a el rojo que ustedes ven ahí. Por otro lado, las colonias que son compatibles con Staphylococcus aureus, le voy a hacer otras pruebas, que es la coagulasa y el agar manitol salado. En el agar manitol salado me va a crecer la estría que haga de esa colonia con una coloración amarilla característica, y va a virar al medio de cultivo también al amarillo, porque utiliza el manitol en presencia de un exceso de cloruro de sodio, y va a acidificar el medio y va a cambiar el color de rosado también al amarillo. Y por otro lado una coagulasa que va a ser positiva para esta bacteria porque tiene la enzima coagulasa justamente, y me va a coagular plasma de conejo, que es lo que uso para evidenciar su presencia. ¿Cómo vamos a hacer entonces el tratamiento del impétigo? El impétigo vulgar o el impétigo no bulloso, que eso es un sinónimo, se realiza con tratamiento tópico con una crema que tiene un antibiótico que es la mupirocina o ácido fusídico, y tratamiento oral con cefalosporina de primera generación o eritromicina o clindamicina en pacientes alérgicos a los betalactámicos. En impético bulloso, solo tratamiento sistémico con cefalosporinas de primera generación, eritromicina o clindamicina también en alérgicos,
Y en el síndrome de la piel escaldada se topica con compresas húmedas y también se hace antibiótico terapia.